La recuperación de la codependencia, esta es la parte interesante. La recuperación es la parte más bonita, que es cómo nos recuperamos de la codependencia. Dice, para iniciar este tipo de trabajo se requiere que el codependiente tenga las ganas de cambiar. Muchos de ellos se resisten, ya que van a las terapias y luego al tiempo se retiran, porque en realidad no están lo suficientemente convencidos que necesitan ayuda y que necesitan realizar un verdadero cambio en sus vidas. Recuperarse de la codependencia o de la dependencia afectiva requiere de mucho tiempo y de trabajo de introspección. Lo más difícil es tratar a un codependiente, porque como se confunden con los dogmas culturales del sacrificio, cuando uno hace terapia con ellos, es una lucha para romper ese paradigma. Entonces, tampoco quiere aceptar de que es parte del problema. Al codependiente le cuesta mucho trabajo aceptar que es parte del problema. Es difícil trabajar con los codependientes. Para mí no ha sido fácil trabajar con los codependientes. Y se van a veces a mitad de sesión. O sea, a mitad de sesión digo, 6, 8 sesiones y dejan de ir porque se sienten de que no, pues les cuesta trabajo aceptar. Justamente por los paradigmas culturales del año y el antaño, pues la tatarabuela y la bisabuela. La primera etapa más importante de la recuperación de un codependiente es romper la negación. La primera etapa más importante para lograr el inicio de la recuperación es romper negación, y este proceso consiste de varias etapas. La admisión, admitir la dificultad de relacionarse de una manera saludable con las personas y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. La aceptación, que realmente existe un verdadero problema en nosotros. En esta etapa se produce la negación, o sea, la ira, el regateo y por último la depresión, hasta que llegamos a la aceptación. La admisión y la aceptación. Primero, admito que tengo un problema. Aceptación, que entro en negación, ira y regateo. ¿Por qué entro en esa crisis? Porque es difícil aceptar de que yo tengo un problema, que yo soy parte del problema. Entonces me da rabia, me da ira, me da y frustración, porque digo tantos años yo aguantando. Te entra rabia. Después viene la rendición, que es cuando realmente podemos empezar a aplicar la terapia, ya que deja de existir en el codependiente resistencia para escuchar y estar más abierto para aplicar las sugerencias de los cambios que se deben de realizar en su vida y personal. Es por esta razón que es muy importante reconocer que en el codependiente, en la etapa en que se encuentra, para así de esa manera poder ayudarlo a romper negación. La segunda etapa más importante de la recuperación es realizar un minucioso inventario moral. Está comprobado que es imposible obtener una buena recuperación en el codependiente si no se logra un verdadero y profundo conocimiento de sí mismo. Y para esto es necesario realizar un verdadero y minucioso examen moral de conciencia. En esta etapa es necesario de la orientación del profesional especializado en codependencia para la recuperación del codependiente. Actualmente es reconocido que el coaching funciona perfectamente. Es muy importante buscar ayuda. Para obtener una buena recuperación tenemos que entrar en nuestro autoconocimiento. La siguiente. Los seres humanos nacemos con instintos naturales que nos sirven para protegernos del mundo exterior. Estos instintos, si no los encauzamos, a medida que vamos creciendo, se pueden ir distorsionando de tal manera que afectan nuestro carácter, convirtiéndose en defectos. ¿Qué es el instinto natural? Esta es la parte más interesante de la conferencia. ¿Qué es el instinto natural? El instinto natural es un ejemplo. El miedo es un instinto natural de conservación. ¿Para qué nosotros tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Porque si vamos a cruzar la calle, tenemos que mirar a los lados antes de cruzarla, porque tenemos que protegernos del peligro. Puede venir un carro y nos puede atropellar. Entonces tenemos que ese miedo que nos sirve para protegernos, que es instintivo, parte de la naturaleza del ser humano, si nosotros lo manejamos mal, se puede convertir en defecto. Y cuando se convierte en defecto, ¿qué hace el miedo? Nos paraliza. ¿Y en qué forma nos paraliza? A quedarnos en relaciones que no funcionan. Nos da miedo salir de una relación que no funciona. Miedo. Nos da miedo a salirnos de trabajos que no nos valoran como seres humanos. A trabajos que nos someten, que nos abusan. Miedo. Miedo que paraliza. Entonces hay que saber diferenciar
¿Qué es cuando el miedo es instintivo? Cuando es algo que ya se está saliendo del cauce. Cuando se está saliendo del cauce hay que tener mucho cuidado, porque ese es el miedo psicológico que no nos permite avanzar en la vida. No nos permite. Y nos da miedo tomar terapia, porque ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué será de mí? ¿Será que me separaré? Miedo. Miedo hasta para recuperarme. Miedo. Control. Manipulación. Deshonestidad. Conmiseración y victimización. Todo eso lo tiene el codependiente. Y el alcohólico. Y el adicto. Los dos. Egoístas, intolerantes, la ira y el resentimiento, la obsesión, la envidia, la hipocresía, la imprudencia, la soberbia. Todo eso lo tienen el codependiente. Unos en mayor escala, otros en menor escala. No nos podemos comparar unos con otros. Pero todos esos son manipuladores, la culpabilidad. El codependiente vive culpabilizándose todo el tiempo. Usa la culpabilidad todo el tiempo. Se victimiza todo el tiempo y no toma responsabilidad. No toma responsabilidad de sus acciones. Siempre está victimizándose, pobrecita yo. Pobrecita yo, pobrecito yo. Igual el adicto. Siempre pobrecito yo. Tiene que llegar un momento que uno tiene que dejar en el pasado el pobrecito yo y decir, ¿sabes qué? Yo necesito hacer algo para recuperarme. Esa victimización no nos permite avanzar. La deslealtad, la irresponsabilidad, el chisme, la arrogancia, la pereza, todos estos defectos, si no se trabajan, la soberbia, de aceptar de que yo soy una persona perfecta, que yo no me las sé todas, que soy una persona que comete errores, todos esos defectos, si yo no los trabajo, me van a ocasionar un daño, no solamente a mí, sino a la gente que me rodea. ¿Cuántas veces uno por un chisme, uno hace daño a la gente? Una palabra mal dicha y le estás rompiendo la imagen de un ser humano. El chisme, la crítica, son irresponsables, justifican todo y lo racionalizan. Esta es la parte que hay que trabajar, esta es la parte humana que el ser humano tiene que trabajar. Porque lo que te separa del mundo, no es las cosas superficiales. Lo que te separa que tú no tengas buena relación con la gente que te rodea es toda esa retafila de defectos. ¿Quién puede convivir con una persona que es egoísta, que nada más piensa en sí misma? ¿Quién? ¿Quién puede compartir con un ser humano que es deshonesto? ¿Quién puede convivir con una persona que es mentirosa, que miente por todo y por nada? Que hay una diferencia entre mentir por necesidad, porque la mentira es algo instintiva también, de la naturaleza, para uno protegerse de algo, que de repente uno miente por necesidad, pero otra cosa es una cosa que te salga por instinto y otra cosa que vivas mintiendo. Se convirtió, lo que es algo instintivo, natural del ser humano, se convirtió en un defecto. O sea, que no manejas tus instintos naturales. La manipulación es un instinto natural. Alguna vez el ser humano ha manipulado. Sin embargo, cuando estás todo el tiempo constantemente manipulando, con alevosía, con premeditación, para hacer daño a alguien, entonces ¿en qué vamos? ¿En qué mundo estamos? La envidia es un instinto natural. ¿Quién no ha envidiado en algún momento de su vida algo? Y si no trabajan la envidia, qué terrible convivir con una persona que todo el tiempo te está envidiando algo. Qué terrible vivir con una persona que todo el tiempo te está celando, te está envidiando. ¿Qué es lo que te separa del mundo? ¿Qué es lo que te separa de tu vecina? ¿Qué es lo que te separa de tus hijos? ¿Qué es lo que te separa de tus padres? ¿Qué es lo que te separa de tus amigos? ¿No son acaso los defectos de uno? ¿No son esos defectos? Entonces, para mirarme yo, tengo que hacer trabajo conmigo, introspección, buscar ayuda terapéutica. ¿De dónde es que viene la mentira? Cuando se transforma de instinto natural a defecto. Si a un niño pequeño se le maltrata porque no hizo sus tareas, porque se escapó y quiso jugar con sus amiguitos en el parque y llegó a la hora que no era. Si cada vez que el niño comete un error y se le maltrata, el niño
puede empezar a mentir para protegerse. Se protege de los padres que abusan de él o que no lo saben formar. Si a ese niño no le corrigen la mentira, crece la mentira en él. ¿Qué significa eso? Que se vuelve de grande un niño, ¿qué? Un hombre mentiroso. Se deformó, el instinto se deformó. Así como funcionan los instintos naturales. El instinto natural es como, yo siempre digo, es como el mar. El mar está ahí, déjenlo tranquilo. Es parte de la naturaleza. Pero cuando se convierte en tsunami, arrasa con todo. Con todo. De esa manera trabajan nuestros instintos naturales. Si no lo sabemos manejar, arrasamos con Raimundo y todo el mundo. Con Raimundo y todo el mundo. Nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestro chisme, nuestras desleales. Esa deslealtad del ser humano uno con otro, la falta de consideración, la falta de compasión de unos con los otros. Eso es lo que hay que trabajar. De ahí parte que el mundo esté como está. Porque la gente no trabaja realmente lo que tiene que trabajar, que esa es la parte que hay que trabajar. El adicto, cuando se le hace un trabajo, yo trabajo mucho con la parte espiritual y con esta parte. Porque no solamente me dedico a ver qué te pasó de niño, me dedico a enfocarle, mira, el egoísmo. Tú eres egoísmo con patas. Un egoísta que no piensa en nadie, solamente en él mismo, haciendo daño a todo el mundo. No tienes consideración ni compasión, ni por tus hijos ni por nada. Egoísta. Entonces trabájalo. Si te quieres salvar, trabájalo. Porque el egoísta se queda solo al final de la vida. Se queda solo, es triste, pero es la verdad. Una vez descubiertos estos defectos de carácter en el codependiente, se analiza con profundidad cuál es la definición conceptual de cada defecto. Una vez conceptualizado, cada defecto se analiza a partir de cuál fue el evento por el cual surge el defecto de carácter en la vida del codependiente. Por eso que yo hablé ahorita del niño. ¿De dónde es que le viene el hombre que es un mentiroso? Algo le pasó de niño, que se acostumbró a mentir, que nadie lo corrigió y se volvió un mentiroso de primera categoría de adulto. Ahí se deformó. Entonces todo viene por una raíz. Lo que tenemos que aceptar es la parte que nosotros como seres humanos tenemos que aceptar en nuestra humanidad. Aceptarnos con esos instintos, aceptarlos que los tenemos. Y que si no lo sabemos manejar, vamos a hacer daño a las personas que nos rodean. Tenemos que aceptar esa humanidad porque tenemos. Todo el mundo ha sufrido de envidia. Todo el mundo en algún momento ha sufrido de deshonestidad. En algún momento hemos mentido y hemos hecho daño. Si nosotros no aceptamos nuestra humanidad, entonces ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar y a cambiar nuestra vida? Y a evolucionar y a dar buen ejemplo a nuestros hijos. Esta parte lo voy a leer porque a mí me parece que lo que mejor explica lo que yo les acabo de informar, lo explica esta lectura. Yo quiero que, por favor, le pongan mucha atención a lo que yo voy a leer en este momento. Yo necesito toda su concentración en esta lectura, porque es muy importante lo que yo voy a leer. Dice así: al ser creados, fuimos dotados de instintos para un propósito. Sin ellos, no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por tener seguridad personal, si no se molestaran en cosechar su alimento, en construir sus moradas, no pudieran sobrevivir. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no hubiera ningún instinto social, si a los seres humanos no les importara disfrutar de la compañía de sus semejantes, no existiría sociedad alguna. Por lo tanto, estos instintos de seguridad material, emocional y de compañerismo son perfectamente necesarios, apropiados y sin duda vienen de Dios. No obstante, estos instintos tan necesarios para nuestra existencia a menudo sobrepasan los límites de su función apropiada. Poderosa y ciegamente y muchas veces de una manera sutil nos impulsan
se apoderan de nosotros e insisten en dominar nuestras vidas. La mayoría de los graves conflictos emocionales se pueden considerar como un problema de instinto desbordado. Estos instintos, nuestros grandes bienes naturales, se han convertido en debilidades físicas y mentales. Yo creo que con esto más que suficiente para yo poder haber explicado la diferencia de la parte instintiva con la parte de efecto. Esto lo escribió el fundador de Alcohólicos Anónimos, el señor Bill, de Alcohólicos Anónimos. Los límites. Al tener conocimiento de nosotros mismos, podemos poner límites en nuestras relaciones que nos capacitan para protegernos. Por lo tanto, nos ayudan a relacionarnos de una manera saludable con los demás. Los límites saludables nos ayudan a asegurarnos de que no seamos abusados, y el autoconocimiento nos permite a darnos cuenta cuando estamos siendo maltratados. Las personas que no ponen límites se exponen a ser abusados física, emocional e intelectualmente. Yo no puedo poner límites. Si yo no me conozco, si yo no sé quién soy yo, ni qué es lo que quiero de la vida, ni para dónde voy, ¿cómo yo voy a poner límites? Yo tengo que empezar a conocerme a mí misma para yo poder poner límites a los demás. Yo tengo que decir qué es lo que es negocio y qué es lo que no es negocio. ¿Qué es para mí negociable? ¿Qué es lo que no es negociable para mí? Pero si yo no sé quién soy yo, ¿cómo yo voy a poder poner límites? ¿Y a quién le voy a poner límites? ¿De qué manera voy a poner límites? Yo tengo que saber quién soy yo, qué es lo que quiero de la vida, qué es lo que quiero yo de una relación, qué es lo que quiero yo de mis hijos, qué es lo que yo quiero de mi pareja, qué es lo que yo quiero de mi trabajo, qué es lo que yo quiero de mi jefe, para yo poder poner límites. Que no significa poner límites pelearse con el mundo. Una verdadera pareja se comunica no criticándose, no culpabilizándose, no señalándose con el dedo y los defectos de cada uno, porque entonces están quedándose en el problema y no en la solución. La buena comunicación es decir, esto no me está gustando y me está haciendo daño. Pero yo no te voy a decir, tú un imbécil, tú una imbécil, tú ¿por qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste? O sea, eso es entrar en el problema y no salir del problema. O criticar, ¿tú qué te crees? O tú ¿quién eres tú para decirme lo que me tienes que decir? Ese tipo de comunicación que no sirve para nada. No se le llama comunicación, otra cosa menos eso. Para uno poder tener buenas relaciones con los hijos, con la familia, uno tiene que saber qué es lo que quiere uno de la vida. Y poner límites, con asertividad, con cariño, con amor. Pero ahí me tengo que conocer. Y una persona codependiente que no tiene identidad propia, que sufre de autoestima baja, que tiene problemas de inseguridad, ¿qué límites va a poner? ¿Qué límites va a poner? No puede poner límites. El autoconocimiento. Para lograr un verdadero cambio interno debemos ante todo reconocer y luego aceptar de lo que padecemos. ¿Cuáles son mis verdaderas debilidades para poder trabajar en ellas y lograr esos cambios que transformarán mi vida? Buscar ayuda profesional, espiritual y terapéutica es muy importante. Aprender las etapas de la aceptación, en el cual tiene 5 etapas: la negación, la ira, el regateo, la depresión y la aceptación. Con la ayuda profesional, profundizar en el autoconocimiento y prepararse para lograr sin miedo mirar los defectos de una manera objetiva. Conclusión. Ahorita te voy a explicar porque yo voy a dejar tiempo para que todo el mundo pregunte. Pero ya, hazme recordar. Ok. No dependencia significa vivir tu propia vida. Tienes la responsabilidad de identificar tus necesidades y satisfacerlas. Tienes la responsabilidad de solucionar tus problemas o de aprender a vivir con aquellos que no puedes resolver. Eres responsable por las elecciones que haces, de lo que das y de lo que recibes, de fijar tus metas y de cumplirlas, de disfrutar de tu vida, de la cantidad de placer que encuentras, de amar a alguien y de la manera en que expresas ese amor, de lo que haces con a los demás y de los que permites que otros te hagan a ti. El desapego no es separación de la persona que te importa, sino de la agonía, del envolvimiento emocional. El desapego significa que le permites a los demás ser como son, le das la libertad de ser responsables y de madurar y te das la misma libertad. Vives tu propia vida al máximo de tu capacidad. Luchas por discernir qué es lo que puedes cambiar y qué no.
Significa vivir el momento presente y vivir en el aquí y en el ahora. Libérate. No intentes controlar algo que no puedes, que es la vida misma. No juegues a la víctima. Eres libre y sabes tomar decisiones. Y por último, no olvides que nadie puede utilizarte y convertirte en un instrumento sin tu consentimiento. Voy a repetir. No olvides que nadie puede utilizarte y convertirte en un instrumento sin tu consentimiento. Ahí se las dejo como conclusión. Yo acabo de concluir esta conferencia. Yo les voy a dar tiempo para que me pregunten con toda la confianza del mundo, sin miedo, que se les olvide el miedo y que aprovechen esta oportunidad para que sin miedo me pregunten con confianza y me digan qué es lo que quiere que yo les responda. Si quieren, empezamos por ti. Me dijiste ¿qué es? Regateo. Regateo es una persona que está todo el tiempo regateando, negociando, por ejemplo, una persona que está, por ejemplo, tú estás con tu adicto, tú estás con tu familiar alcohólico, entonces tú estás todo el tiempo, tú le dices, bueno, si hago esto, tú cambias. Si hago aquello, tú me prometes. Tú estás ahí regateando, todo el tiempo regateando. Y estás controlando, porque es una manera de controlar. Ese es el regateo. Regatear. ¿Alguna otra pregunta? Como que lo sé. Ajá, sí. Ok. Muy extraña a mí. Eso. Ya no le tengo confianza. No sé qué hablarle. Ok, repite la pregunta. A ver, yo hace tiempo, en el pasado, sentía culpabilidad, pena, victimización. No vivía mi vida, no disfrutaba. Ok. Ahora la disfruto, vivo bien, vivo mi hoy, mi presente. El pasado es un cheque cancelado, el futuro me da ansiedad, no lo hago, pero esto porque estoy leyendo participo en Al-Anon hace muchos años y acá también he aprendido. Y la vida yo era controladora, yo lo he controlado a mi hijo 15 años de su vida y no he podido hacer nada. Pero ahora me pasa algo, no le tengo confianza, no. Es un extraño para mí. No sé qué hablarle. ¿Qué edad tiene tu hijo? 30 años. Ya está grande, claro. No sé qué tengo que ir a visitarlo. Pero, ¿qué le digo? Okay. A una persona, o sea, no es que no lo quiera, lo adoro. Pero para mí es un ser extraño, es un extraterrestre. ¿Tu hijo consume? Sí, claro, por eso está encerrado. Ok, tu hijo consume, está activo, pues, es la palabra. No, está encerradito. Está en la comunidad, gracias a Dios, en Guaral. Activo, ok. No. ¿Está recuperado? No, está en vías de recuperación. Bueno, ok, perfecto. Entonces entiendo. Yo lo tengo que visitar, pero cuando yo pienso en él, digo, voy a visitar a esta persona extraña, que es mi hijo. Ya no hay relación, porque yo me he enfermado. No, es que yo solamente hablaba de la droga, de que si haces, de que si no haces, que si esta mujer no sé qué, o sea, le controlaba su vida. Ahora, como no se la controlo, ya no tengo tema, estoy enferma. Bueno, definitivamente, yo lo que pienso para que tú logres tener un poquito más de conexión con él, si él está en el proceso de recuperación, yo me imagino que él tocará ciertos temas espirituales o algo que tenga que ver con eso. Si tú puedes tocar esos temas de una manera para que te acerques más a él, en ese aspecto, trata de poner de tu parte. Porque ya tu hijo tiene 30 años, ya no es un niño, pero para tú acercarte a él, yo pienso que tú hables de estos temas espirituales con él, sobre su recuperación, cómo le está yendo su recuperación, cómo se está sintiendo, comunicarte más con él, conectarte más con él. Yo pienso que eso va a ser muy productivo para ti y para tu hijo. Entonces, habla más con él de su recuperación, que comparta contigo y pon mucho de tu parte, porque pienso que tu hijo pues se lo merece, ¿no? Se lo merece.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen miedo? Todos están como apenados. ¿Ah? Sí, 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 sí. Cuidado, cuidado. Sí, sí. El doctor, ¿cómo se llama? Es la segunda vez que yo voy a a la reunión de, de lo que está mi hijo, ¿no? Ahora, dicen que uno no lo puede abrazar, que cuando se encuentra y no lo puede. Mi hijo está en ese problema, pero que cuando yo lo vea, que no lo abrace, que no, oye, te extrañé, que no le puedo decir. No, lo que no puedes, me imagino yo, es apoyar las conductas destructivas o, yo no sé, ¿tú te refieres a que tú vas a un centro de recuperación? Ajá. Ajá. Que cuando él sale, dice que no le podemos decir o dar un buen abrazo y bueno, te extrañé, mi hijo. Claro, no voy a llorar, ¿no? Porque él comenzaría, como dice el doctor, en manipulación. Pero el problema es que no lo puedo abrazar, no le puedo decir te extrañé, te Bueno, quiero. yo lo que pasa es que en eso yo no puedo intervenir porque si tu terapeuta que está manejando la situación tuya te lo está diciendo por algo. Entonces yo no me puedo, y yo no puedo decirte si sí o si no, porque depende de cada caso es individual. Pero sería cuestión de que te hables con el terapeuta y te explique exactamente cuáles son las razones por las cuales tú no puedes comunicarte de esa manera con tu hijo. O sea, hablarlo y comunicarte, para que te lo aclare. Pues depende, porque lo que pasa es que no sé tu caso de fondo. Entonces depende según el terapeuta. Codependencia, bueno, por saludar a un hijo y decirle hola, ¿cómo estás? Y que con cariño, pues yo no veo. Pero si hay algo detrás de eso, entonces hay que averiguar e investigar. Entonces, por eso que no puedo hablarte, decirte exactamente qué es lo que hay, porque no sé tu situación exacta. Pero sería bueno que te comuniques con tu terapeuta para que te diga exactamente, te explique bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, por allá? En cuanto a la codependencia, usted ha hablado, ¿es codependiente el familiar o el alcohólico o la persona enferma? Quisiera que me explique un poquito más. Ok, mira, la mayoría de los alcohólicos son codependientes. La mayoría son codependientes. ¿Por qué? Porque la mayoría que se adicta a una sustancia es porque tiene problemas de desconexión. Está desconectado. Una persona que emocionalmente está desconectada, ya de por sí es codependiente. Necesita, yo diría que el 99,9% de los alcohólicos tienen el problema de codependencia. Porque cuando están en recuperación, ya no están consumiendo. Entonces se empiezan a enfocar en la pareja. Esa es la codependencia. Porque lo que yo puedo decir, lo que tapa al alcohólico, el tema de la codependencia es el alcohol, porque están en actividad. Pero cuando están en recuperación y sacan el alcohol, son codependientes. Entonces sí hay mucha codependencia en muchos alcohólicos. ¿Cómo no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por allá? Sí. Que toman los fines de semana, ya no es un viernes o un sábado. Ajá. ¿Es dependiente, es codependiente o es alcohólico? Estamos hablando de una persona que toma todos los fines de semana. Todos los fines, viernes o sábado, un fin de semana. Mira, la persona que bebe todos los fines de semana se tiene que hacer esta pregunta. Si un médico me está diciendo a mí, me dice mañana, tienes que parar de beber, pregúntale a esa persona si puedes capaz de parar de beber. Si no es capaz de parar de beber, aunque un médico le diga, no puedes porque tienes problemas X y tienes que parar, entonces ahí definitivamente tiene problemas con el alcohol. Y una persona, esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Ok,
pero todos los fines de semana. Mi pregunta, si un médico te dice a ti, tienes que parar de beber por un año completo, no puedes. Es que la necesidad imperiosa que tiene una persona que llega el fin de semana para tomarme un trago ya tiene un problema con la bebida, porque es una necesidad imperiosa. Yo necesito que llegue el fin de semana para yo poder tomar. Entonces hay un problema de bebida, claro que sí, porque es una obsesión que te entra. A mitad de la semana estás esperando que te llegue el fin de semana para tomarte tu traguito. Sería cuestión de que habla con un terapeuta especializado que te siga a ti para ver si realmente tienes esa situación. Y normalmente el alcohólico pues, puede tomar una vez al año, pero esa vez al año no puede parar de tomar. O sea, una vez que empieza, se termina la botella y empieza con la segunda, con la tercera, y hasta que no termina, borracho no para. Entonces, esa es otra manera de demostrar que hay alcoholismo ahí. Ajá. Ajá. ¿Dos? ¿Dos botellas? Mira, no, eso no se puede definir así tan fácil. Tú tienes que hacerte la pregunta. ¿Yo necesito la bebida para yo poder sobrevivir? ¿Yo necesito, o si me quitan la bebida del todo, ¿yo puedo dejarla del todo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Si uno lo duda, hay un problemilla ahí. Porque a mí me dicen, mañana no puedes tomar socialmente porque tienes, yo sin problema, yo no tengo problema. Ni lo pienso. Entonces hay que hacerse esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿Sí? ¿Ya estamos bien? Por allá hay una persona. ¿Sí? Vamos a tener 5 minutos más. Una consulta, disculpa. Ajá. Según su experiencia, un alcohólico o un drogadicto, si decide cambiar de la noche a la mañana, ¿hasta cuánto tiempo puede hacerlo? ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar si es que él decide cambiar? Personalmente, sin ayuda de ninguno. O sea, le digo según su experiencia. Ok, mira. Yo conozco adictos que de la noche a la mañana dejaron de consumir, ¿ok? Pero eso no garantiza que el día de mañana recaigan y empiecen a beber o a caer en las drogas y el alcohol. La clave de la recuperación, de la adicción, tanto de la codependencia como del adicto, es trabajar los defectos que dije, trabajar la vida espiritual. Esa es la clave de la recuperación. Si la gente, aunque pare de beber y sigue con esos defectos, con esa neurosis, con ese mal humor, porque cuando uno, el adicto, cuando para, entra le llaman el síndrome de abstinencia. Se ponen de mal humor, se ponen insoportables, porque necesitan el alcohol y están en abstinencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace que recaiga un adicto? ¿Qué es lo que hace que recaiga? Es que no ha trabajado su vida espiritual, no ha trabajado su vida emocional, y eso hace que recaiga de nuevo, porque tiene un problema en la calle, por el trabajo, con la novia, con la esposa o con el esposo, o lo que sea, entonces es suficiente para recaer. ¿Por qué? Porque emocionalmente, ¿por qué los alcohólicos son lo que son? Porque emocionalmente son muy débiles. No tienen, les cuesta mucho trabajo enfrentar la vida en sus términos, porque la vida no es fácil. Entonces, lidiar con las cosas de afuera, eso es lo que al alcohólico, al adicto, le cuesta trabajo lidiar. Entonces, tiene que trabajar mucho su parte espiritual, su parte emocional, para no recaer. Una vez el adicto trabaja esa parte espiritual, esa parte emocional, y se mantiene en esa evolución, no recae. Pero tiene que estar manteniéndose. Es como el carro, al que hay que ponerle gasolina, que hay que ponerle el aceite. La vida espiritual es de todos los días. Hacer ejercicio a nivel espiritual. Yo quiero tener un buen cuerpo, yo quiero verme bien, tengo que hacer ejercicios. La parte espiritual hay que trabajarla de esa manera, todos los días. Ejercitar la parte espiritual, que es lo que nos mantiene fuertes, para no enfrentar la vida y no recaer en la adicción. Ya, muchas gracias. Ok. Yo creo
que una última pregunta, ¿ok? Una última, ajá. ¿Perdón? Medicamentos. Existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Porque, entonces, por eso es que es tan importante que el médico se oriente con su médico. Porque sí existe la posibilidad. Pero lo que pasa es que yo conozco también casos de adictos que tienen problemas, otro tipo de condición, que tienen que tomar pastillas, como el bipolarismo, la esquizofrenia, o sea, se tienen que controlar con otras pastillas. Entonces, sí es necesario que tomen sus pastillas. Pero eso se tiene que consultar con su médico de cabecera, que es el psiquiatra o la persona especializada en ese tipo de doble diagnóstico, se le llama eso. Doble diagnóstico. Que es alcohólico o adicta o adicto y tienen otro problema adicional, ¿no? Otra condición. Eso hay que, definitivamente, el médico directamente lo tiene que ver. ¿Se puede volver adicto? ¿Cómo no? Sí. Existe ese riesgo. Sí. Sí. Y la última. Ya se animaron, ¿ves? Ya se animaron. Ahora que me voy, ya todo el mundo levanta la mano. A ver. ¿Qué es la parte espiritual? La parte espiritual, qué buena pregunta, qué tan bonita la pregunta que me acabas de hacer. Me faltó algo tan importante y esencial antes de irme. La parte espiritual. ¿Qué es ser una persona espiritual? Una persona espiritual no tiene nada que ver, la persona que es espiritual no tiene nada que ver con la religión. No confundan. No confundan. Las religiones son dogmas, leyes, culturales, cosas creadas por el hombre, que está bien que la sociedad tenga sus religiones. Pero el ser espiritual, una persona espiritual, es el que practica los valores espirituales, que es el respeto, la consideración, la compasión, el perdón, la aceptación, la tolerancia, la lealtad, la honestidad. Esos son los valores espirituales. Una persona que practique esos dones espirituales va a ser una persona de paz y se va a sentir muy bien consigo mismo. Entonces, si una persona tiene toda esa retafila de defectos, o por lo menos parte de esos, cuando tú sustituyes la humildad por la soberbia, la intolerancia por la tolerancia, cuando tú empiezas a sustituir tu vida espiritual, esos dones, esos valores espirituales, cuando los sustituyes por todos esos defectos, eso es lo que te va a hacer a ti ser una persona de bien. Y te vas a sentir súper en paz contigo misma. Entonces, por eso que yo tanto recalco, trabajen su vida espiritual, que son los valores. El respeto por el ser humano, por sus hijos, o esos hijos chiquitos que no se merecen vivir ni sufrir. Que nadie pidió que los trajeran al mundo. Nadie. Y sin embargo, uno los trae al mundo a que sufran. O sea, tenemos que hacer algo por esos niños. Si yo crezco en una familia disfuncional y a mí me maltrataron y a mí me abusaron y conmigo hicieron desastre, yo no quiero eso para mi futuro hijo. Yo tengo que hacer un cambio. Yo no puedo seguir haciendo el papel de víctima, pobrecito yo, y me voy a tomar, pobrecito yo. Ya basta, ¿no? De hacerse uno la víctima. Uno tiene que ponerse los pantalones, decir, ¿sabes qué? Ya sé, y me pegaron, me maltrataron, me hicieron, ok, está bien. Pero da el paso al cambio, voy a dejar eso atrás. El resentimiento. Una gente que es resentida nunca va a poder salir adelante, nunca va a poder evolucionar, porque el resentido no evoluciona. Porque el que tiene resentimiento tiene mucha energía negativa. Una persona resentida no perdona, y el que no perdona, entonces ¿qué? ¿Va a vivir qué? Con ese resentimiento por dentro. Es amargado el que es resentido, amargado. Una persona resentida es amargada, intolerante, sufre de ira. Esa es la persona resentida. La última. Sí. Doctora, buenas noches. Quisiera preguntarle, ¿qué significa como familia disfuncional? ¿Acaso una mamá o un padre solo no puede, o sea, una familia disfuncional, ¿qué es? O sea, ¿tiene que tener necesariamente papá y mamá en el hogar o es imposible tener una
como madre o padre, poder ser, no sé, a ver, quiero saber Entiendo. cuál es la familia disfuncional. que Mira, dice usted. la familia disfuncional lo componen dos personas, papá y mamá. Los dos son disfuncionales. Te puedes ir a Japón y tú eres la disfuncional. Sin el marido al lado. El marido puede irse a la China y es el disfuncional. Dos disfuncionales se juntan, hacen niñitos y de ahí sale la familia disfuncional. Pero ¿quién es el disfuncional? La persona. Esa es la persona. De ahí es que viene la disfunción familiar. Por dos personas disfuncionales. Cada caso es individual. Por eso es que es tan importante hacer terapia. Cada uno tiene que hacer terapia. Cada persona. O sea, y no mezclar a la familia. Sino yo empiezo por mí. A ver, ¿qué es lo que tengo que trabajar en mí para yo recuperarme de la codependencia? Entonces, esa es la disfunción. Viene del individuo. Una persona desconectada totalmente de sus emociones, no sabe procesar sus sentimientos, no sabe procesarlos a nivel espiritual. El perdón tiene que ver con un proceso espiritual. Decir, el día que mi mamá no me tuvo atención de chiquita, no me prestó, que mi papá era un hombre que vivía tomando y se la pasaba de juerga con sus amigos, me abandonaron. Un ejemplo, ¿no? Me abandonaron. Entonces yo agarro y digo, resentimiento. Pero después, ¿cómo tú procesas? Aceptando de que tus padres actuaron por ignorancia, porque a ellos no les enseñaron nada. Entonces tú perdonas, porque tú empiezas a reconocer de corazón adentro, a decir, ¿sabes qué? Hasta tengo compasión por mis padres, porque ellos nadie los enseñó. Y son ignorantes. Y ellos pensaron que estaban haciendo lo que podían. Y resulta que actuaron como actuaron por ignorancia. Y eso es lo que a mí me trae el perdón. Porque nadie les enseñó, nadie los ayudó. Vienen de donde vienen. Entonces yo digo, ¿a quién vamos a culpar? ¿Al tatarabuelo, al bisabuelo? ¿A quién? ¿Quién es el culpable? Ahí se te va todo el resentimiento. Tú dices, ya fue. Pero eso sí, yo corto la generación. O sea, ya de aquí en adelante no más disfunción en mi familia. Y así es como uno toma la decisión, decir, no más disfunción. No más, corto esa cadena enfermiza familiar. La voy a cortar yo, hoy. Decisión. Y de ahí para adelante. La recuperación es fácil, se requiere de mucho trabajo emocional, de mucho trabajo, de mucha buena voluntad de querer cambiar, mucha buena voluntad, pero entra Dios en acción. Porque el milagro ocurre cuando Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero para que Dios entre en acción, tú necesitas dar ese paso. Y Dios te va a acompañar en todo momento y a cada rato, porque la fortaleza nos viene de Él, de la parte espiritual. Así que yo aquí se las dejo. Gracias. Muchas gracias, Lili. Por escuchar.